Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Esto es Contracorrientes y como cada martes, a nombre de la Fundación Liberty Plus y del Centro Adam Smith for Economic Freedom de la Universidad de la Florida, le damos las gracias por acompañarnos a todos ustedes que están en cualquiera de las plataformas en las que estamos en vivo, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Gracias por estar ahí. Acuérdense, como siempre, si están en YouTube, darle clic a la campanita para recibir las notificaciones, denle clic al botón de suscribirse para que estemos en contacto con más contenidos como este y por supuesto podemos estar en contacto con ustedes e intercambiar impresiones sobre el acontecer latinoamericano. ¿De qué se tratan estos programas que cada martes hacemos para llegar a ustedes de democracia, de libertad, de derechos individuales y sobre todo de un desarrollo humano que permita una sociedad mejor? Para hablar de todo eso, estamos cada martes en vivo a las 6 de la tarde en México, después de este cambio de horario, a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche en la hora del este de Estados Unidos y a las 9 de la noche en Argentina. Si ustedes están del otro lado del Atlántico y nos miran desde Europa, será de madrugada ya, pero de todas formas les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de libertades. ¿Por qué vamos a hablar de libertades de manera tan incisiva? Porque acaban de suceder unas elecciones épicas en Brasil. Estas elecciones que sin duda cambian bastante el rumbo de la democracia en el continente o al menos nos hacen repensarlo de manera muy, muy, muy particular. Sin muchas más vueltas, vamos a comenzar con la editorial Contracorriente el día de hoy. Con Dios y con el diablo. A los políticos les encanta estar bien con Dios y con el diablo. Mientras Donald Trump fue el presidente de los Estados Unidos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le encantaba decir que eran amigos y jactarse de su buena y fructífera relación bilateral. Encuentros aquí y allá condimentados de muchos elogios mutuos. Ahora que Trump ya no es presidente y que Luis Ignacio Lula da Silva ha ganado las elecciones del domingo en Brasil, a López Obrador le ha dado por hacer eso que mejor le sale: acomodarse. Con el resultado electoral en las manos, AMLO le reprochó a Trump inmiscuirse en las elecciones de Brasil. Un reproche fraterno y respetuoso, dijo Andrés Manuel con una sonrisa en su cara. Y resulta es que el domingo, con la jornada electoral brasileña en curso, Trump publicó un mensaje en el que llamaba a votar por Bolsonaro, advirtiendo que Lula era un peligro, un lunático de izquierda y radical que destruirá rápidamente al país, había dicho antes. Lo cierto es que López Obrador, que es visto desde el extranjero como un socialista un poco radical, pero puertas adentro, recibe críticas de muchos sectores que lo califican como conservador. Ha de llevar hasta las últimas consecuencias aquello de estar bien con Dios y con el diablo. Abrazos ideológicos, pero no mucho más. Una política exterior que se basa más en la ideología que en la conveniencia de la nación. Por cierto, ese mismo reclamo pudo oírse el día de ayer, lunes, desde los partidos de oposición en Argentina, porque el presidente Alberto Fernández corrió a abrazar a Lula. Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Brasil, en cambio, está en el 8º lugar. Estados Unidos es el 4º socio comercial de Argentina y también es el primer socio comercial de Nicaragua. No quiero abrumarlos con números, pero guarden esta idea, porque para muestra alcanza un botón. Con la llegada de Lula al poder, el 86% de la población latinoamericana estará gobernado por líderes de izquierda. Sin embargo, a la hora de hacer negocios que les permitan obtener el dinero necesario para sostener sus planes de gobierno, ¿con qué países deberá sentarse la izquierda latinoamericana a negociar? Ustedes díganme, yo creo que ellos ya tienen la respuesta. En este programa de hoy les dije hablaremos de libertades y de democracia. Así es que quiero mostrarles unas cuantas cosas que deberían
permitirnos hacernos un panorama un poco más claro. Déjenme mostrarles un pequeño mapita, un mapa de esta América Latina. Miren lo que tengo aquí. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto es lo que les dije hace apenas unos segundos sobre qué pasaría con Latinoamérica después de la elección en Brasil. Bueno, pues este 86%, pero hay tres rojos más oscuros. Estos tres rojos que son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esos tres rojos más oscuros que son dictaduras. No debe olvidársenos, porque en la medida en que no lo olvidemos, vamos a tener en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de la izquierda latinoamericana. Una izquierda latinoamericana que puede contarse así, que puede contarse con Luis Ignacio Lula da Silva, con Fidel Castro, una izquierda latinoamericana que puede contarse con Luis Ignacio Lula da Silva, con Maduro y con Chávez, que puede verse abrazado y sonriendo con el dictador Daniel Ortega en Nicaragua. Eso también es la izquierda latinoamericana. No se les olvide, por favor, porque en la medida en que no se les olvide, ustedes podrán seguir el hilo de la conversación de este programa el día de hoy. Déjame, mientras avanzamos un poco más, saludar a las personas que nos están acompañando el día de hoy, como les dije, en las transmisiones de las distintas plataformas. Vamos, por ejemplo, a la transmisión en YouTube, donde ya hay unas cuantas personas viéndonos el día de hoy. Vamos a invitarlos a que sigan acompañándonos, ¿sí? Mientras todo eso sucede, por favor, nosotros prestemos atención porque vamos a hacer nuestro recorrido mundial. Esto es el radar contracorriente. En este radar contracorriente tenemos muchas cosas que contarles y para eso le doy la bienvenida esta tarde a Elías Castilla. Elías, buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias, Gabriel. Un placer estar acá. ¿Qué sucede en el mundo? Bueno, comenzamos con el Reino Unido, donde después de una estrepitosa salida de la primer ministro Liz Truss, que fue la última primer ministro bajo el mandato de la reina Isabel, Bueno, por pasaron, 48 horas, ¿no? disculpe, Por 48 horas. por 48 horas, Por así es. 48 horas bajo el mando de la reina Isabel, pero solo 44 días en el poder. ¿Por qué? Correcto. ¿Por qué? Porque su gobierno presentó un plan económico, el cual fue desastroso. El plan económico, dos de las cosas que hacía era bajar los impuestos, pero al mismo tiempo aumentar la inversión pública, lo cual no le dio sentido a los inversionistas. En el Reino Unido a esto se le dio el nombre de un mini presupuesto. Su canciller de la chequera presentó este plan económico, el cual no dio resultados y llevó a su eventual salida del gobierno, como primer ministro. Una crisis sobre una crisis que profundiza las características de esta Gran Bretaña como nunca antes la habíamos visto en las últimas décadas, con casi un 9% de inflación, producto un poco de la marea inflacionaria que está recorriendo el mundo, pero sin embargo pocos esperaban que una democracia sólida como una democracia parlamentaria, una democracia, un reinado al mismo tiempo, pero un sistema de gobierno sólido como el británico experimentara una crisis de estas dimensiones, Elías. Así es, correcto. Y esta salida llevó eventualmente a la llegada de un nuevo primer ministro, el primer ministro de ascendencia hindú en el Reino Unido, el primer Rishi ministro Sunak. correcto. Ese señor que ha sido, que de hecho fue el segundo favorito cuando fue la elección de la primer ministro Liz Truss. El ministro Sunak ha pospuesto su plan económico para anunciarlo el 17 de noviembre, pero el mundo está atento a ver qué va a pasar con este plan económico bajo este nuevo liderazgo en el gobierno conservador en el Reino Unido.
¿Qué más pasa en el mundo? Por eso, y también, bueno, dejando al lado un poco Europa y yendo hacia Latinoamérica, vemos un nuevo libro que se llama El Rey del Cash, por la escritora Elena Chávez, que es ex esposa de César Yáñez, quien fue uno de los colaboradores del presidente hasta el 2018, el presidente AMLO. El libro cuenta un poco las alegaciones o alega de que el presidente AMLO utilizó dinero que utilizó el lavado del dinero para financiar su campaña presidencial. Entonces, un libro muy interesante que obviamente alza estas preguntas o lleva estas preguntas acerca del gobierno de AMLO. Hay por ahí un titular que me gustaría que veamos al respecto, que plantea un poco el escenario político que no solo arrastra al presidente, sino a las personas de su entorno, ¿no? Vemos ahí El Rey del Cash, el nuevo libro contra Andrés Manuel López Obrador, que lo acusa de corrupción, traición política y cómo hizo millones. Un escándalo, por cierto, en este país. Así es, un total escándalo. Muy bien, Elías, te agradezco mucho la conversación de esta tarde. Nos vemos la semana próxima. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego. Nosotros continuamos con más Contracorriente. Quisiera hacer un pequeño recorrido con ustedes por las repercusiones que ha tenido la elección en Brasil. Empecemos por ver nada más y nada menos que los tweets que por supuesto fueron por toneladas para dar la bienvenida a su nuevo mandato al electo presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Veamos, por favor, por ejemplo, ahí está Mauricio Macri, el expresidente argentino, felicitando a Lula, pero tenemos mucho más. Alberto Fernández, el actual presidente, como les dije, salió corriendo, se tomó el primer vuelo y fue a abrazar a Luis Ignacio Lula da Silva. Ahí está. Ahí está el presidente Biden, envía sus felicitaciones, habla de unas elecciones libres, justas y creíbles. Por cierto, ese no ha sido una sospecha en esta elección, ¿eh? A pesar de todo, ya hablaremos un poco más en el transcurso del programa de hoy, pero no, tanto que se decía que Bolsonaro no reconocería, que denunciaría fraude, pues eso no ha sucedido. Javier Milei, el diputado liberal argentino, dice: mi felicitación y respeto para Bolsonaro, que hizo lo que debía hacer sin temor a los costos políticos, pero por supuesto nada de nada para Lula da Silva. Emmanuel Macron, desde Francia: mi querido Lula, felicidades por tu elección que abre una nueva página en la historia de Brasil. Luis Lacalle Pau, desde Uruguay: saludamos al presidente electo de Brasil. Confiamos en trabajar para un Mercosur moderno, abierto al mundo. Asimismo, esperamos continuar y mejorar las buenas relaciones bilaterales. Protocolario como debe ser un presidente en funciones, teniendo en cuenta que es su vecino, pero no solo eso, también hay que tener en cuenta que Lacalle es un presidente de derecha y sin embargo ahí estuvo saludando como corresponde. Yo quiero contarles un poco más. Demos una revisada por los titulares internacionales mientras entramos un poco mejor a este tema. Lula vuelve al poder al derrotar a Bolsonaro en una elección quizá la más reñida de la historia moderna, ¿no? Y fue precisamente esto lo que marcó su regreso después de 8 años. Se marchó con un elevado índice de popularidad y estuvo preso por corrupción. Anularon su condena y el domingo pasado, a los 77 años, confirmó su resurrección política, decían los medios de comunicación. Una pelea entre antagonistas ideológicos. La izquierda de Lula superó en votos por 2 millones a los votos del derechista Bolsonaro y regresa al poder que ocupó entre 2008 y 2010, después de pasar 580 días en la cárcel. Lula estuvo en prisión en el contexto del escándalo internacional conocido como Lavallato, un caso de sobornos por contratos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras con empresas constructoras. Durante su campaña, Lula había destacado sus logros socioeconómicos gracias a unas iniciativas sociales financiadas con el boom de las materias primas, cosa que no tendrá
en este nuevo mandato, porque según ha pasado, hablaremos de eso durante el programa. Con las elecciones de este fin de semana, el actual presidente Bolsonaro, un militar retirado, vio frustradas sus aspiraciones de reelegirse y el primer dilema de política exterior de Lula será definirse entre la guerra de Ucrania, por ejemplo, y después el gigante latinoamericano brasileño deberá encontrar su lugar en la cada vez más agresiva disputa entre los principales socios comerciales de Brasil, nada menos que China y Estados Unidos. Vamos a hablar de todo eso, así es que déjenme darle las buenas tardes a mi primer invitado después de decirles que esto es Spotlight. El consultor político Fernando Cerimedo está conmigo esta tarde otra vez porque ya lo consultamos hace un par de semanas cuando nos enfrentábamos a esta segunda vuelta electoral. Fernando, gracias por recibir la comunicación. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Bueno, hay mucho que digerir. Estoy tratando de buscar bidones de agua para digerirlo todavía. Ok, ¿podemos empezar con los chismes o vamos a empezar con los chismes? Vamos a empezar Lo que quieras. A ver, yo que no vivo en Argentina, pero que sigo algunos medios de comunicación de allá, he visto que se publicó que tú fuiste encargado de gestionar la visita del hijo de Jair Bolsonaro a la Argentina, de organizar una cena, y no tengo nada menos que preguntarte qué tan cercano estuviste durante esa campaña. Muy cercano. Desde el 2018, como habías comentado otra vez, ya estuvimos trabajando juntos en la campaña de Jair, perdón. Y bueno, con Eduardo tenemos una amistad personal y eso fue lo que nos vinculó un poco, especialmente la segunda vuelta. Yo la primera vuelta estuve trabajando en la campaña de Chile. De hecho, la entrevista pasada estaba en Chile cuando fue, que fue la primera vuelta, así que no pude involucrarme tanto. Y había cierto orden en la campaña, por lo tanto no hacía tanta falta, pero bueno, la segunda vuelta nos involucramos un poco más. Fuimos un poquito más duros con los mensajes, tratando de mostrarle un poco al pueblo brasileño los peligros de la vuelta de Lula al poder. Lula es el creador y propulsor del Foro de San Pablo, que le ha hecho muchísimo daño a la región. Y muchos países como Argentina, ustedes saben que acá la situación es muy grave. Somos argentinos, y lo digo, no lo digo en el sentido del orgullo, sino decir acá, no sé por qué siempre caemos de pie, pero tenemos 100% de inflación, tenemos una crisis en seguridad como nunca antes, faltan alimentos, y sin embargo, bueno, todavía subsistimos y la calle está tranquila. Pero lo que queríamos con Eduardo era mostrarle un poco al pueblo brasileño que los mensajes que estaba dando Lula, que por ejemplo va a volver la picaña es la carne, un corte de carne muy, muy importante de Brasil, un churrasco nuestro, el asado nuestro, va a volver la picaña a la mesa de los brasileños. Y bueno, acá dijeron lo mismo y hoy no hay carne, o cuesta muy cara. Fernando, a toro pasado, desde luego, y con el diario del lunes, como se dice habitualmente, hagamos este análisis doloroso de hacer, pero creo que necesario y profesional. ¿Qué encuentras en la campaña de Bolsonaro como puntos rojos, como cosas que quizás no estuvieron tan buenas? Mira, creo, Gabriel, que el problema no fue la campaña, honestamente. No quiero pecar de soberbio, pero creo que el problema no es de campaña, es un problema estructural que ningún gobierno de derecha o ningún gobierno de centro ejecuta durante el gobierno. Jair tuvo 4 años para trabajar en los sectores más vulnerables, no solamente socialmente, sino educativamente, y sin embargo no lo hacen, no dan esa batalla cultural, digamos, para, por ejemplo, trabajar en la zona del Nordeste, que fue el único lugar que se perdió. Sépanlo que la única región que se perdió en la elección de Jair Bolsonaro fue el Nordeste. En las otras 5 regiones ganó Jair Bolsonaro. No se hizo nada en esa región. Mientras dices esto, me permito mostrarles a las personas ahí justamente toda la parte que ven en rojo, digamos, son los lugares del triunfo de Lula, toda la parte que ven en azul y sus variaciones, digamos, que es más bien, digamos, toda la parte de pues casi de la frontera con Argentina, ¿no? Es decir... Es la zona productiva de Brasil, esa zona es la zona productiva de Brasil. Bien, esa parte es en la que Bolsonaro ganó. Sí, y ganó muy holgado, pero en el Nordeste no se pudo.
La segunda vuelta fue muy buena. Minas Gerais, que es un estado muy importante, se logró equiparar. Pernambuco se logró acercar, pero bueno, el nordeste no se pudo mover la aguja, pero no creo que haya sido un tema de campaña. Por supuesto que todas las campañas, especialmente de la derecha mundial, son caóticas. Hay muchas cabezas que piensan, pocos que ejecutan, y eso hace que sea un poco de caos. Pero creo que el problema eso sí es de alguna forma una forma de reconocer, de buscar las causas de esa derrota, y es eso, ¿no? Muchas cabezas que piensan y pocas que ejecutan. Sí, y todos tienen su manual, ¿no? Todos tienen su libro, y pocos tienen esta fue quizás una de las campañas más violentas que fue, de las que fue testigo Brasil. Leía yo esta misma tarde y el día de ayer, es decir, un poco siguiendo estos análisis a todo lo pasado, como decía recién, y muchos hablan del grado de violencia de esta campaña, en donde hubo insultos mutuos, donde se habló del grado de beligerancia, tanto del lado de Lula como del lado de Bolsonaro, y se retroalimentaron, digamos, apagaron el incendio con gasolina, decimos en México. ¿Crees que esto será algo que caracterizó la campaña, pero que no estará presente durante el periodo de transición y la toma de gobierno de Lula? ¿O veremos un escenario parecido? No. Honestamente creo que cuando el TSE, que es el Tribunal Superior Electoral, oficialice, que todavía no está oficializado el triunfo de Lula, faltan algunas instancias. Yo creo que mañana se van a presentar alguna documentación de algunas cosas irregulares, pero de todas maneras va a ocurrir, en algún momento va a decir... Entiendo que son mínimas, ¿verdad? Honestamente no sembremos la cuestión, y esto podría decirte, no, hubo fraude. No, mira, si hubo fraude habrá sido mínimo, no hay forma de probarlo, se perdió, se remontó de la segunda vuelta de la primera vuelta a la segunda 5 millones de votos, listo, trabajo hecho, no alcanzó, listo, perfecto, sigamos adelante. Pero cuando el TSE reconozca y oficialice, ya Jair está preparando, creo que en las próximas horas se va a tener listo el comité de transición. Entiendo que ya instruyó hace algunas horas al equivalente al ministro del Interior. Claro, a la conformación de ese equipo, sí, correcto. A la conformación del equipo de transición. Es decir, digo porque los titulares, algunos como el del diario Página 12 del día de hoy, por ejemplo, decían... 12. Y no reconoció el triunfo, porque no lo dijo expresamente, aunque dio la orden de poner en marcha la transición. Pero ¿sabes lo que pasa, Pero quiero hacer este pequeño paréntesis, Fernando, porque ese mismo periódico es el mismo que no dijo nada cuando Cristina Fernández de Kirchner se negó a darle la banda presidencial a Mauricio Macri. La izquierda le gusta pegarle en el suelo al herido. ¿Qué esperaban que diga Jair Bolsonaro? Me ganaron, me destruyeron, No, ya está, bueno, miren... Gracias a todos por los 59 millones de votos. Vamos a ir trabajando por nuestros sueños. Cuando se oficialice el comité de transición, ¿qué más esperan que ocurra? El tema es que les gusta vernos sangrar a los que estamos más del lado del centro de derecha, pero ellos cuando están del otro lado, cuando tienen que reconocer una derrota, como bien vos dijiste, no lo hacen. Entonces, Jair Bolsonaro acaba hace un rato en un discurso de decir, gracias, hay una transición, se terminó la elección, no hay más nada para hablar. Sí, seguramente no eran las palabras que esperaban, pero fueron unas palabras que claramente dan un mensaje concreto. Quisiera hablar un poco de ese mensaje que duró 2 minutos con 30 segundos. Un escueto mensaje de 2 minutos con 30 segundos en el que no aceptó preguntas de la prensa y fue muy específico. Y aunque sin nombrarlo, de todas formas hizo una expresa referencia a Alexandre de Moraes. Quiero que nos digas quién es Alexandre de Moraes y por qué su peso es tan grande el día de hoy en Brasil. Alexandre de Moraes es el presidente del TSE, que es el Tribunal Superior Electoral. Es prácticamente la persona que manejó la elección desde la convocatoria a la fecha. Fue la persona que rechazó una denuncia con pruebas de parte del Ministerio de Comunicaciones de Brasil, donde se reportaron solamente en el nordeste de Brasil, nordeste nada más, la parte roja esa que recién mostrabas en el mapa, 146.000 anuncios de Radio Menos. En esa zona roja que está ahora en la pantalla, en una semana, 146.000 anuncios menos de Jair Bolsonaro en la radio. Ustedes saben, y esto para que... Esa es la desigualdad a la que hacía referencia Bolsonaro. Claro, porque los anuncios se cargan en un sistema y el Ministerio de Comunicación y el TSE los va repartiendo equitativamente, supuestamente, en todos los medios.
Bueno, hubo 146.000. No solamente eso, ocurrieron un montón de situaciones. Censuraron canales de YouTube de seguidores de Bolsonaro. No se podía decir la palabra ladrón. O sea, le prohibieron a la campaña de Bolsonaro utilizar la palabra ladrón. O sea que Lula es un ladrón, es condenado, estuvo preso por ladrón. Y no podíamos decir que fue un ladrón. Entonces, y un montón de situaciones muy chiquitas, minúsculas, que para el público son imperceptibles, pero que hacen parte de la desigualdad. Entonces, Alexander lo que tomó mucha postura. Ayer salió a la prensa con una remera de Lula. Uh-huh. O sea, El árbitro, de parcialidad. El árbitro electoral. Claro, es como. Entonces, por eso es que está tan dolido, por eso es que también, y esto quiero dejarlo en claro, Jair nunca pensó en no reconocer o no conceder, como se dice en Brasil, la elección. Nunca estuvo en la agenda. Si había un fraude mayúsculo, por supuesto que y probado con todas las evidencias, se iba por supuesto a detener, pero nunca estuvo en los planes ni no reconocer como quisieron instalar los medios de comunicación internacionales. No pensó en ningún momento no entregar el poder y convocar a la fuerza de seguridad del ejército, como también dijeron. Nunca estuvo eso en la agenda. Era algo es imposible de pensarlo. Pero todo eso se instaló. Entonces, hay un video, Gabriel, después me gustaría compartir, no lo tengo acá ahora, pero me gustaría después compartir una referencia a esto. Si vos en Instagram, por ejemplo, en una publicación, una publicidad, escribías, o en un comentario escribías Bolsonaro ladrón, o sea, Bolsonaro ladrón, lo podías poner. Si ponías Lula ladrón, Instagram te censuraba el contenido de manera automática. Y es donde juegan las redes sociales y donde juega Twitter, y por eso es que hubo mucha iniquidad en toda la campaña. Pero bueno, vuelvo y te digo, con el diario del lunes, esto no es responsabilidad de una campaña, ni el propio Bolsonaro ahora, es responsabilidad de un gobierno de 4 años que no supo entender que el progresismo y la izquierda coluden las universidades, coluden las instituciones, y ocurre esto. Por último, Fernando, me gustaría preguntarte acerca de un pronóstico sobre las primeras acciones del gobierno de Lula. Hablábamos de que tiene un escenario complicado. Muy complejo. Más adelante nos meteremos un poco más a detalle en eso, pero antes de despedirte quisiera preguntarte sobre este escenario complicado en los primeros meses de gobierno, donde no solo tendrá que lidiar con las cámaras en contra, sino que además tendrá que nadar en aguas turbulentas sobre su definición con las relaciones comerciales, China y Estados Unidos, en fin, será un escenario complicado. ¿Cuál es tu augurio sobre las primeras acciones de gobierno? Honestamente, Gabriel, no se me ocurre cómo va a ser Lula para gobernar, porque no solamente va a tener a la Cámara, que tiene 298, de 530, 298 son bolsonaristas. Tiene un montón de gobernadores, como por ejemplo de San Pablo, que es el estado más importante de Brasil, también bolsonarista. Tiene el gobernador de Minas Gerais, o sea, muchos gobernadores en contra. A la propia izquierda de su país le prometió muchísimas cosas las cuales no va a poder cumplir. Entonces, le pasa como a Boric en Chile. O sea, prometió a todo el mundo para llegar al poder, pero después no va a poder. Brasil es un país gigante, económicamente es la quinta potencia, pero le va a costar mucho luego gobernar. No se me ocurre que van a pasar los primeros, qué va a ser el 2 de enero Lula. Honestamente es una pregunta que me encantaría poder respondértela, pero creo que la tiene tan difícil que ni él se imagina lo que pueda llegar a ser. Sí creo que van a ser los primeros 2 o 3 meses de mucha venganza, de mucha persecución, porque aparte lo anunció el PT en su plan de gobierno, quieren meter preso a la familia Bolsonaro, y a otros seguidores, y la Corte Suprema, bueno, etcétera. Bueno, hemos visto unas declaraciones recientes, creo que del día de ayer, de Lula, que lo amenazaba concretamente ya con la cárcel, ¿no? Por eso que te digo, creo que se van a ocupar de eso. Se le van a venir meses muy complicados en materia económica, y ya hoy hace apenas 6 horas, seguidores de Lula comenzaron a saquear supermercados en la zona del nordeste de Brasil. O sea, estamos hablando de gente muy revoltosa, y Lula no los va a poder controlar, no tiene la fuerza para controlarlo, y tiene más problemas internamente que lo que va a tener con el bolsonarismo, que sigue siendo un poco más racional. Fernando, gracias por la conversación. A ustedes, como siempre, un placer, Gabriel. Ustedes no se muevan, porque nosotros continuamos con más Contracorriente, hablando de esta elección que mueve la aguja en Latinoamérica. Quiero saludar al analista internacional Gustavo Segre. Gustavo, gracias por tomar esta conversación.
ayudarnos a entender qué pasará en esta Latinoamérica convulsionada. Ahí estás, Gustavo. Buenas tardes. Buenas noches para ti. Buenas noches para mí, sí, aquí en San Pablo. Buenas noches y gracias por el llamado. Bueno, antes que nada quiero preguntarte sobre las revoltosas primeras horas después del resultado electoral. Al menos en lo que se sabe de este lado del mundo, se habla de al menos 160 kilómetros de carreteras interrumpidas por choferes de camiones que son partidarios de Jair Bolsonaro y que están absolutamente inconformes con el resultado de la elección. Y que ya empiezan a salir también después del discurso de Bolsonaro, del corto, escueto, estaba escuchándolos, contenido discurso, porque estaba cuidando las palabras exactas para no decir más de lo que quería, pero no menos de lo que debía, y el hecho de garantizar los mandó a su casa, ¿verdad? Elegantemente, pero los mandó a su casa. Dijo algo así como que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, porque esas son las medidas que suelen tomar los partidos de izquierda, que se interponen entre las personas y el desarrollo económico y las libertades, y dijo que un poco por esto él no estaba de acuerdo. Así es que elegantemente, pero los mandó a su casa. No, y está bien, porque primero estaban haciendo algo que molestaba a mucha gente. Comenzó a faltar combustible en la ciudad de San Pablo, por ejemplo, empezaron a faltar algunos alimentos y esto no tenía sustento democrático. Yo creo que uno puede estar de acuerdo o no, hay herramientas como para defender cualquier teoría conspirativa si uno quiere, pero lo cierto es que la elección se mostró muy reñida, 1.900.000 votos en una cantidad de 156 millones de electores y 123 millones de votantes es muy poco, sobre todo considerando que en un único estado provincial en Bahía la diferencia a favor de Lula fue de 3,5 millones. Entonces, de alguna manera, un sector muy pequeño del Brasil geográfico, que dicho sea de paso tiene el mayor índice de pobreza, el menor índice educativo, el menor índice de salud, la mayor falta de cloacas y de infraestructura, la menor renta y el mayor índice de analfabetismo, fue el que determinó quién iba a ser el presidente de Brasil. Gobernado, permíteme que concluya, gobernado por el Partido de los Trabajadores del año 2007. O sea, fabricá pobres, mantenerlos con esperanza y que sigan siendo pobres, que te siguen votando. Hablando un poco más de este resultado electoral y de las primeras cosas que sucederán, hablaba con mi invitado anterior hace unos segundos, le pedía yo su augurio sobre las primeras acciones de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que no estarán fácil, tiene un escenario sumamente complicado. Quizás no era mejor, y esto hay que decirlo con cierto grado, con justicia, pues no era mejor el escenario que le tocaba a Bolsonaro, porque como pudimos observar, en la primera vuelta electoral, él sacó menos votos también, pero en esta segunda vuelta, menos de 2 millones de votos, exactamente un punto porcentual, es decir, Bolsonaro obtuvo 49.10 y Lula obtuvo 50.90. Un punto porcentual. Es decir, nadie tiene el apoyo completo del pueblo. Quizás tiene una mayoría, pero no de la mayoría, no de esta mayoría calificada de la que se habla en las grandes democracias del mundo. Entonces, es justo decir que tampoco Bolsonaro hubiera tenido un escenario muy fácil de manejar de haber ganado las elecciones. Pero bueno, el presidente electo es Lula y nos abocamos a inferir cuáles eran sus primeras acciones de gobierno. Sí, hubiera sido más fácil para Bolsonaro por la composición del Congreso. Eso sí. Sí, y porque además viene con un efecto de bonanza económica muy importante. Bolsonaro ha conseguido cosas que en el medio de una pandemia y en el medio de una guerra de Ucrania y Rusia eran difíciles de obtener. Después de 42 años, Brasil este año 2022 va a terminar con una inflación menor a la americana, con un crecimiento mayor que Estados Unidos. Esto no ocurría. Y sobre todo, dos datos que salieron en las últimas horas. Pasó en el gobierno Bolsonaro de 5 millones de empleos en la economía formal y el superávit fiscal, hasta el momento, en lo que va del año, tiene el 1.93% respecto al PBI, con la deuda pública en relación al PBI más baja del 2020, 77.1%, con un superávit fiscal en septiembre de 2.000 millones de dólares. Y esto es algo realmente muy importante. Entonces, cuando uno analiza qué es lo que puede hacer Lula, yo creo que hay carencias de Bolsonaro que Lula va a capitalizar,
porque es muy pillo, políticamente hablando, y es muy pragmático. Y porque eso es la política, seamos justos también. Sí, claro. ¿No? Lula si hace... Yo cuando lo escuchaba el domingo en el discurso, Gabriel, yo no sabía si estaba escuchando a Mandela, a Gandhi o a Lula. Porque decías, no es el Lula que aparecía antes, muy tranquilo, componedor, pero tiene una ventaja porque uno de los acuerdos más importantes de la región es el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. Y este acuerdo estaba frenado por la enemistad manifiesta de Macron con Bolsonaro. Bolsonaro privilegió su idea personal por sobre el pragmatismo político. Él podría haber tranquilamente hecho una composición de liderazgo en la región, a pesar de Boric en Chile, a pesar de Alberto Fernández en Argentina, a pesar de Petros en Colombia, podría haberlo hecho. Y no lo hizo, ¿por qué? Porque él no hablaba con la izquierda, porque la izquierda es mala palabra. Cuando vos analizás, por ejemplo, los índices de deforestación de la Amazonia, es mucho mayor la deforestación en el primer gobierno de Lula que en el primer gobierno de Bolsonaro, pero nadie habla de ello. Entonces me da la sensación de que Lula puede aprovechar esa situación para generar el impacto de la primera actividad hacia afuera con un liderazgo regional importante, porque salvo Uruguay, Paraguay y Ecuador, toda América Latina es roja. Y Lula sabe de esto. Con una excepción de corto plazo, que seguramente será Argentina en las elecciones del próximo año 2023, donde le será muy difícil remar y donde creo que Lula le puede dar un oxígeno a un paciente en terapia intensiva que no va a salir de terapia intensiva, pero va a estar un poquito Pero ya en está terapia trabajando intensiva. para ello. Recordemos que el mismo domingo le alcanzaron una gorra que decía CFK 2023, es decir, Cristina Fernández de Kirchner 2023, y Lula se la puso. Es a veces un poco difícil entender si era esto apenas una simpatía, si esconde un anuncio no muy velado, si tiene información que todavía los medios de comunicación no. ¿Cómo lees esa señal? Que Cristina fue mucho más barata que Alberto, porque nos salió una gorrita de 2.000 pesos y Alberto se gastó una fortuna con un pasaje de avión con un montón de inservibles que fueron a acompañarlo. Me parece que el que más sale privilegiado en esta relación Lula-Argentina se llama Daniel Scioli. No es embajador. Claro, no es ni Fernández ni Fernández. A ver, explícame. Primero, ¿por qué? El peronismo para el próximo año... Estamos hablando del embajador, para quienes no lo saben, estamos hablando del embajador argentino en Brasil. Sí, y buen embajador, dicho sea de paso. Muy buen embajador, remando en Él cemento. fue también gobernador de Buenos Aires, recuérdame, o Fue gobernador de Buenos Aires 2 veces, fue vicepresidente, 3 veces diputado federal, un político de sangre, digamos, ¿no? Muy pragmático también. Un caso muy extraño, y déjenme todavía perfilar un poco más al personaje para quienes no lo conocen. Un caso muy extraño porque estamos muy acostumbrados en Latinoamérica a ver personajes de la farándula o los deportes que saltan al mundo político y normalmente lo hacen durante solo un periodo y de una manera bastante eficiente, y esta parece ser la excepción. No, y le gustó y se quedó. Y lo hace bien, además. Fue candidato a presidente y perdió con Macri por muy poco. Bien. Pero entonces, ¿por qué? Recuérdame, ¿por qué es el personaje ganador de la jugada? Estás describiendo una especie de Richelieu. Sí, algo así sería, pero además Argentina va a necesitar buenas noticias, Brasil puede darle algunas buenas noticias, y el peronismo... En términos de gasoductos y asuntos energéticos. El gasoducto tiene un costo de 3.500 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, que Brasil tiene, porque tiene 328.000 millones de dólares en reservas internacionales, y Argentina tiene el gas. Con lo cual, si yo tengo la plata y vos tenés el gas, hacemos un acuerdo, vos me das tu gas, yo te doy la plata, haces el gasoducto, ¿y cómo me pagás? Con gas, que yo preciso. Está bárbaro. Y sería... Entonces, a futuro y a corto plazo, ¿por qué Daniel Scioli es un ganador en este escenario? Porque además se puede dar otra secuencia, que es el sistema de monedas locales. Es un poco más técnico, pero Brasil y Argentina tienen un acuerdo para poder operar entre ellos en pesos y reales. Hoy no tiene ningún efecto práctico porque la conciliación se hace todos los días. Entonces, si Argentina le compra más a Brasil de lo que Brasil le compra a Argentina, a fin del día, en la sede de los bancos centrales en Nueva York, Argentina tiene que pagar en dólares a Brasil.
¿Cuál es la propuesta? Y esto lo he hablado personalmente con Scioli, que se pueda hacer una conciliación a 60 y 90 días, que ya estaba adelantado con Paulo Guedes y que será mucho más fácil de destrabar en un gobierno de Lula. Y en ese caso, las dos mejores noticias para la economía entre Argentina y Brasil no las habrá dado Cristina Fernández ni las habrá dado Alberto Fernández, les habrá dado Daniel Scioli. Y el peronismo de Argentina busca desesperadamente un candidato, porque no hay. Entonces, recordá este tema en algún momento del año que viene, si querés lo volvemos a hablar, pero me parece que... Sin duda sí será. Quiero seguir escarbando un poco en este escenario que no solo suena complejo, sino que se ve a todas luces muy complicado. Y es el lastre de Ignacio Lula da Silva. ¿De qué lastre hablo? Al comienzo del programa yo mostraba algunas fotografías históricas y no tan antiguas, algunas fotografías como esta que puedes ver aquí, abrazando al dictador Daniel Ortega en Nicaragua. Vemos a Lula con Chávez y con Maduro. Vemos a Lula con Fidel Castro. Con Fidel Castro, y hay más imágenes como estas. A ver si no pongo una fotografía equivocada. Esta no es una fotografía equivocada. Ahí está: te abrazamos, hermano presidente Lula, dice el dictador Miguel Díaz-Canel. De este es el lastre del que hablo. Acaba de ser anunciada una reunión del Grupo de Puebla para mediados de noviembre, que como sabemos es la mutación del Foro de Sao Paulo, inaugurado por Lula. Y entonces esta izquierda latinoamericana que tiene a un Boric, pero tiene a un Díaz-Canel y tiene a un Daniel Ortega y tiene a un Maduro, esta izquierda latinoamericana, confiamos los que tenemos espíritu democrático que es una izquierda disímil entre sí, pero tal vez no tanto, porque estos tweets son del día de ayer. Entonces, ese es el lastre del que te hablo. Me gustaría, Gustavo, un análisis frío y no muy corazonado al respecto. El grupo de amigos de Lula deja bastante que desear. Cuando uno dice, bueno, vamos a sacarnos la foto, vengan todos los amigos, y la verdad que más de uno se corre a un costadito para no aparecer en esa foto. Lula ocultó a lo largo de su campaña no solamente las amistades con dictadores, sino también su posición con el aborto. En la primera parte de la campaña era a favor del aborto, en la segunda era contra el aborto, y si hubiera habido una tercera campaña, no sabíamos dónde lo colocábamos a Lula. Lo cierto es que agarra un Brasil con dinero, y esto para el populismo es peligroso. Pero un escenario de materias primas muy distinto al de sus primeros gobiernos, es decir, va a tener un cash flow menor. Sí, pero tiene mucho mayor reserva de la que tenía cuando él asumió. Tenía 17 mil millones de dólares cuando sale Fernando Henrique Cardoso. Él, mintiendo, dice que lo dejó con 370 mil. No es correcto, dejó con 280 mil y luego Dilma Rousseff consigue mejorarlo. Pero de cualquier forma me parece que el tema de las commodities dará mucho que hablar el año que viene si no se resuelve rápidamente la crisis entre Rusia y Ucrania. China puede volver a crecer y se puede traccionar sobre todo minerales de hierro que Brasil produce. Te tengo congelado, por favor, a ver si la producción me avisa si soy yo o eres tú, Gustavo. Yo te veo congelado en este momento. Entiendo que eres tú. A ver si logramos recuperar un minuto. Se cayó tu conexión. Creo que ahí estás de nuevo. A ver, creo que ya te tenemos otra vez, Gustavo. Adelante, por favor. Sí, ahí estamos. No sé hasta dónde aparecía, pero yo te había perdido a vos. La resolución de la guerra. Claro, si se da que la guerra continúa y China vuelve a crecer, y lo está haciendo en un ritmo mucho mayor que los mercados esperaban, esto puede traccionar minerales de hierro y productos agrícolas de Brasil, y fundamentalmente la duda está en quiénes son los que acompañarán al presidente Lula electo relacionado con su gabinete. Es una duda quién va a ser el ministro de Economía, y esto es muy importante. Ahora, un dato interesante: los tenedores de acciones de Petrobras ya le han dado el adiós a la distribución de dividendos, porque los partidos de izquierda en general colocan a militantes para comandar las empresas estatales y no dan lucro cuando las controlan personas que no saben. Ahora, tiene un freno que pocos analistas lo observan, y que es la independencia del Banco Central que ha conseguido Bolsonaro. Lula no puede echar al presidente del Banco Central, que en definitiva es quien conduce la política monetaria y en particular la fiscal en algún sentido.
Entonces, no me Benditos parece... organismos descentralizados y autónomos. Sí, no. Yo creo que va a ser... Y además, el hecho de que esté Geraldo Almin, que fue un buen administrador del recurso público cuando fue gobernador de São Paulo, de alguna manera también le da tranquilidad al mercado. Yo no creo que Lula quiera en 4 años destruir lo poco que le posibilita salir de ese ámbito de ex corrupto, o ex condenado, o ex ladrón, o ex presidiario, sobre todo porque ha conseguido evitar esas afirmaciones en base a, como bien decía Fernando, respecto de las determinaciones del Superior Tribunal Federal, de la Corte Suprema. Cuando vos sos periodista y dejás de ser periodista, sos ex periodista. No te puedes molestar porque alguien diga que sos ex periodista. Alguien que estuvo preso es ex presidiario, le guste o no, y Lula estuvo preso. No sé cómo funcionan las cosas en Brasil, en algunas partes del mundo, si las personas lo digo con absoluta honestidad, cuando las personas han cumplido su condena está prohibido estigmatizarlos de esa forma. En algunas partes del mundo la legislación es así, no sé cómo es en Brasil. Pero bueno, Gustavo, yo la verdad es que podríamos hablar toda la noche de este escenario porque Brasil es la democracia más grande de América Latina en términos de población. Lo mostrábamos el día de hoy, 86% de la población de América Latina estará gobernado por gobiernos socialistas después de este golpe de timón de la democracia brasileña. Así es que sin duda será un tema que tendremos que seguir analizando a fondo y si me permites yo quisiera volver a recurrir a ti más o menos pronto. Cuando vos quieras, un gusto. Gustavo Segre, muchísimas gracias. Que siga muy bien, hasta luego. Ha llegado la hora de echar un vistazo al mundo de las redes y esto es, como no puede ser de otra forma, un panorama de gente muy enredada. Me acompaña esta tarde Jimena Hernández. Jimena, mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Jimena? Creo que no me escuchas aún. Yo voy a ir a otro segmento y regreso contigo mientras ustedes revisan este asunto de la conexión. Quiero, por favor, mostrarles un asunto importante. Esto es SOS Libertad. Vamos a ir rapidísimo, por favor. Sergio, si me ayudas, vamos a este segmento. Quiero contarles de un asunto muy, muy triste. Quiero mostrarles un titular que muestra cómo la Guardia de la Frontera de la dictadura castrista hundió una lancha de cubanos que intentaba huir de la isla. Hay al menos 5 muertos. A ver si tenemos por aquí este titular. Fíjense qué grave, manténlo por ahí porque quiero que lo veamos con atención. Llueven las críticas contra la Embajada de Estados Unidos en La Habana por calificar como un accidente la muerte de 4 adultos y una niña de 2 años en una embarcación en la que huían 23 cubanos de la isla y fue hundida por el escuadrón guardafronteras de la dictadura militar cubana. Yo no quiero pasar por alto este asunto. Fíjense qué triste es esta locura. La embarcación procedente de Miami intentaba sacar de la isla a más de 20 personas y las víctimas son 3 mujeres, un hombre y una menor, como les decía hace unos minutos. Así de grave es la cosa. Esa es la dictadura cubana. Digo para que dejen ya, y en esto sí soy irreductible, para que dejen de romantizar esta idea de unos locos revolucionarios y barbudos peleando contra un gigante opresor que les quita sus posibilidades de desarrollo. Eso no es el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba es una dictadura capaz de cometer atrocidades y asesinatos como ese. Ahora sí, volvamos a desde las redes, por favor. Jimena, ¿estás ahí? ¿Ahora sí me escuchas? Se está cortando un poquito todavía. Muy bien. Cuéntame, ¿qué tenemos
¿Qué hay en el mundo de las redes? No lo escucho bien. No te tenemos, bueno, no te preocupes. Vamos a nosotros a continuar con el programa del día de hoy con dos últimos asuntos. Por favor, no sé si lo tenemos, me confirman si tenemos esta historia. Si no, yo les quiero contar, porque es un asunto de último minuto, les quiero contar sobre la tensión que se vive en estos instantes. Ahí está. La tensión que se vive en Bolivia. El gobierno de Luis Arce prepara al ejército para intervenir en Santa Cruz. Ese departamento es el motor económico del país y está de paro indefinido por la polémica en torno al censo. La estrategia del MAS podría generar choques violentos y acción de los militares. Es una cosa tremenda. Ese departamento es un departamento que cumple 11 días de paro indefinido. Una cosa bastante tremenda, el paro que impulsa los sectores cívicos y el cerco, que es promovido por grupos que defienden al gobierno del presidente Luis Arce, tienen en Santa Cruz una situación crítica entre nuevos pedidos de diálogo. Así están las cosas en este momento en Bolivia. Así de grave está el asunto. Para despedirnos ya, antes de despedirnos, vámonos con algo de humor, si acaso les hace gracia. Déjenme mostrarles, digo si les hace gracia porque con humor, por supuesto, y con ironía, está el cartón, la caricatura de Abraham Rivera, y digo si les hace gracia porque esconde, como todo buen condimento del humor, tiene que haber algo de verdad, algo de crueldad y algo de dolor. Pues ahí tenemos una especie de flautista de Hamelin, pintando de rojo el continente latinoamericano al son de una marcha, suponemos comunista, dados la hoz y el martillo que salen de su clarinete o de su flauta. ¿Sí? Ahí está la caricatura de Abraham. Abraham es un youtuber que ustedes deben seguir. Pónmelo una vez más, por favor, para quienes por ahí no lo vieron, puedan tomar nota de sus redes sociales, de su canal de YouTube, de su Instagram, de su Facebook, para que puedan seguirlo y disfrutar, igual que nosotros, de estos contenidos. Esto es Contracorriente. Yo soy Gabriel Bauduco, a nombre de Liberty Plus y del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida. Les doy las gracias. Les pido que nos acompañen el martes que viene y que antes de irse le den clic a la campanita en YouTube, le den clic al botón de suscribirse y que nos sigan a todos en todas nuestras redes sociales. Ponme a ver a mí ahí, por último, antes de irme, para que tengan mis redes, por favor, Sergio. Ahí está. Es fácil. @Gabriel Bauduco en todas las redes sociales por igual. Nos vemos el martes que viene. Hasta la próxima.